que el 30 de abril de 1956 se inauguró la Torre Latinoamericana en la Ciudad de México, como usted sabe. Así que este viernes pues se cumplieron precisamente 65 años de la inauguración de esta torre, con 44 pisos, 182 metros de altura y 25,000 toneladas de peso. Esta torre es una joya antisísmica de la arquitectura moderna. Su diseño estuvo a cargo del arquitecto mexicano Augusto H. Álvarez, y el desafío que tuvo que librar este arquitecto fue precisamente el tipo de suelo de la Ciudad de México, porque pues como muchos sabemos, la Ciudad de México fue construida sobre un islote rodeada por el lago de Texcoco, ¿sí? Entonces, el tipo de suelo de la Ciudad de México es pantanoso, es una mezcla de arena con agua, lo cual no facilita la construcción y menos de rascacielos, de edificios tan altos. Entonces este fue el desafío que tuvo que superar este arquitecto. Ahora, muchas personas creen y han divulgado que debajo de que el secreto que amortigua esta torre durante los temblores, porque como sabemos ha soportado ya pues muchos temblores, muchos edificios se han caído y sin embargo la Torre Latinoamericana se ha mantenido firme, ¿verdad? Entonces, muchas personas creen que lo que la amortigua es que debajo se le pusieron unos gatos hidráulicos, pero esto es solo un mito. La realidad, el secreto de la clave del cimiento antisísmico de la Torre Latinoamericana, pues se encuentra en las mismas entrañas de la Tierra. ¿Por qué? Porque debajo de la Torre Latinoamericana se colocaron 361 pilotes de hormigón en forma de pico, y estos pilotes se incrustaron a más de 30 metros de profundidad, lo cual es muchísimo, porque estos pilares fueron diseñados, les digo, primero para que tuvieran la profundidad necesaria para incrustarse, para primero que nada atravesar toda esa capa de arena, de agua, y poder llegar hasta donde había una tierra fuerte, firme, rígida, suficiente como para soportar el peso de un edificio tan alto. Entonces, ese es el secreto. Están estos 361 pilares incrustados a 30 metros de profundidad. Y esto ha permitido no solamente que esta torre no caiga durante los temblores, sino que además es uno de los edificios de la Ciudad de México que no se está hundiendo, porque el resto de la ciudad se hunde a un promedio de unos 4 centímetros a 40 centímetros cada año, dependiendo la colonia, dependiendo la zona. Hay zonas que se hunden más que otras, pero usted ha de saber que hay varias construcciones, entre ellas la Torre Latinoamericana, el Ángel de la Independencia, que cada vez les tienen que añadir más escalones, porque como ellos no se hunden y el resto de la ciudad se hunde, entonces cada vez hay que añadirle más. Bueno, tal vez algunos de ustedes sepan algo de construcción, o tal vez sepan mucho de construcción, pero para los que no saben nada, déjeme decirle algo acerca de lo que es los inicios de una edificación. Antes de poder construir una casa, un edificio,
lo que tienen que hacer con el terreno es limpiarlo. Limpiarlo de 4 cosas básicamente. Primero que nada, de obstáculos grandes como árboles o troncos o cosas grandes que puedan estar estorbando en el lugar. Después de eso se quita todo lo que son la maleza, las hierbas, raíces que están arraigadas en ese terreno y que obviamente van a obstaculizar la cimentación del edificio. Después de eso, pues ya se retira todo lo que es el escombro, toda la basurita que quedó, el rastrojo, pero además se llega a quitar hasta tierra. ¿Por qué tierra? Se quita lo que se llama tierra negra. La tierra negra es la tierra que se usa para las macetas, para las plantas, es tierra orgánica. Entonces este tipo de tierra es tierra floja, que igualmente, como es tierra floja, no sirve para cimentar edificaciones. Tiene que ser tierra cerrada, pues, que soporte el peso de una edificación. Bien. Entonces, mire, hablando de sismos, durante un terremoto hay 3 tipos de edificación: los que se caen, los que sufren algún daño y los que soportan sin problema. Son estos 3 tipos de construcción, ¿no? Bueno, ahora yo le hago una pregunta. Usted pregúntese a sí mismo: ¿qué tipo de edificación le gustaría hacer a usted? ¿Los que se caen con el temblor? ¿Los que salen medio raspados? ¿O los que soportan sin problema, así como la torre latinoamericana? Yo creo que todos nos gustaría hacer, ¿verdad? Eso me imaginé. Entonces, ahora, por favor, abra su Biblia. Vamos a leer un texto bíblico que se encuentra en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 6. Voy a leer de los versículos 47 al 49 y ahorita usted se va a dar cuenta que esto tiene mucho que ver con lo que he estado comentando ahorita. Amén. Lucas 6, de los versículos 47 al 49 dice: todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Entonces, en este texto, Jesucristo estaba haciendo una comparación entre las personas que estaban escuchando las enseñanzas que él daba y un par de hombres que edificaron una casa. Uno de ellos era insensato y el otro era sabio, ¿verdad? Ahora, note, antes de que avancemos más, note que tanto a la casa fundada sobre la roca como a la casa fundada sobre la arena, a ambas les golpeó la tormenta. O sea, no porque usted tenga un buen cimiento quiere decir que ya se libró de las tormentas. Simplemente que el que tiene un buen cimiento soporta la tormenta sin problema, ¿verdad? O como en el caso del edificio de pues también no solamente las tormentas, los sismos, ¿verdad? Hay que soportar no solamente las tormentas, sino los sismos también. Entonces, en este texto dice que lo primero que hizo el hombre sabio, lo dice allí en el versículo 48. ¿Qué es lo primero que hace? Dice que él cavó y ahondó. Ahora, yéndonos al texto en el original, que fue escrito en griego, la palabra que aquí se tradujo como cavar y ahondar es la palabra escapto.
Y lo curioso es que el traductor de este texto bíblico quiso usar dos palabras diferentes que vienen del mismo término en griego que es escapto. O sea, él quiso poner una traducción diferente, puso cavar y luego andar, pero en el original en griego no trae dos palabras diferentes, trae dos veces la misma palabra. Es decir, en griego dice escapto y escapto. Y el traductor dijo, bueno, como escapto significa tanto cavar como ahondar, pues en una voy a poner un significado y en la otra para que las personas tengan un panorama más completo de lo que Dios quiere decir. Pero si lo tradujéramos, digamos, un poco más literalmente, entonces este versículo 48 nos diría algo así como cavar y cavar, o ahondar y ahondar. Así es como sonaría realmente el texto original. Y bueno, la palabra ahondar se deriva de la palabra hondo, que significa profundo, algo profundo, ¿verdad? Entonces, fíjese que cada que Dios o Jesucristo, que es Dios, repetía una frase o una palabra dos veces, como cuando decía, de cierto os digo, cada que Él repite algo es porque Él quiere hacer hincapié. Entonces, en este caso, si se está repitiendo dos veces este término, escapto, ahonda, quiere decir que Dios quiere hacer énfasis en esto, en que para tener una cimentación firme, y si esa cimentación es nuestra vida, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ahondar y ahondar, rascarle, sacar, como decíamos en la introducción, los troncos, las hierbitas, las raíces, ¿verdad? A ver qué tanto hay por allá adentro. Entonces, dice este texto que si queremos ser sabios, entonces tenemos que cavar y ahondar hasta que el cimiento quede sobre la roca firme. Entonces, mientras más profundo esté el cimiento, más va a resistir el edificio, así como la torre latinoamericana, ¿sí? Entonces, por eso es que debemos cavar y cavar hasta llegar a lo más profundo. Dios tiene un propósito muy grande para cada uno de los que estamos aquí y aún para los que no están aquí. Cada ser humano creado por Dios fue diseñado con un propósito. Y el propósito de Dios es que todos y cada uno lleguemos a ser edificaciones altas. Por lo tanto, Dios va a procurar que tengamos una cimentación muy profunda, no una cimentación superficial. Hay países en donde no existe este trabajo de cimentación, o sea, la gente simple dice, me gusta este valle, agarran maderitas, construyen su cabañita, ¿y qué pasa cuando les llegan los huracanes a esas casas? Salen volando, ¿verdad? Porque no tienen cimentación. Ahora fíjese, aquí en México hay lugares, especialmente en la periferia de la Ciudad de México, habían zonas que antes eran cuevas, eran grutas. Y llegaron unas constructoras negligentes y sin escrúpulos y se pusieron a edificar encima de esos terrenos. Obviamente, no ahondaron en la cimentación. ¿Por qué? Porque estaba hueco abajo, está lleno de hoyos, de túneles, de cuevas.
Una de esas zonas es por allá por el norte, más o menos por el área de Atizapán de Zaragoza. Es una zona de cuevas y se pusieron a construir y bueno, pues obviamente después esas casas empezaron a tener problemas de que se empezaron a agrietar, a partir paredes y tuvieron ciertos problemas, y no es la única zona en donde ha sucedido. Entonces, miren, cuando uno construye una casa, una edificación, no importa qué tan bonitos acabados usted le ponga, no importa qué tan bonita le haya quedado su casa, si no tiene una buena cimentación, tarde o temprano eso se va a derrumbar. ¿Sí? Entonces sí es muy importante que entendamos esto. Si queremos que nuestra vida sea fuerte, lo primero que tenemos que hacer es cimentar hasta lo más profundo, no cimentar sobre lo hueco, sobre lo vano, sobre las apariencias externas. ¿Sí? Eso no debe de ser nuestro cimiento. Entonces, hay un texto paralelo, bueno, no paralelo, es un texto que tiene una enseñanza que complementa el texto que acabamos de leer en Lucas 6. Ahora pase a Lucas 8. En Lucas 8 viene la conocida parábola del sembrador. La parábola se encuentra de los versículos 5 al 15, ¿sí? Lucas 8 del 5 al 15. Voy a leer a partir del versículo 11, que dice: esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, crecen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Muy bien, entonces, en este texto podemos ver que hay varias cosas que pueden haber en nuestra vida, que obstaculizan que la semilla dé fruto. Eso es lo que dice aquí en este texto, ¿sí? ¿Cuál es la semilla? La palabra de Dios, ¿verdad? Lo dice allá en el versículo 11. Entonces, igualmente, Dios nos quiere mostrar el día de hoy que hay cosas que obstaculizan que nuestro edificio esté bien cimentado. Y aquí nos habla de cuatro, hay una clasificación en 4. A ver, número 1, habla de los de junto al camino, ¿sí? Los del junto al camino dice que son los que oyen por oír, pero no ponen atención. A lo mejor hay alguien aquí que pues aparenta estar oyendo, pero está pensando en que dejó la olla con los frijoles, o que va a empezar el partido del fútbol, o no sé, ¿verdad? O sea, a lo mejor es alguien que lo trajeron a la fuerza y está así como que, ay, ¿a qué hora acaba esto? ¿No? Entonces, pero es gente que oye por oír, pero no pone atención. Y es gente que al terminar la predicación ya no sabe de qué habló Dios, porque no pusieron atención. Dice aquí en este texto que el enemigo viene y les roba la palabra. Ahora, dice en Romanos 10:17 que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, para tener una fe fuerte, usted necesita recibir palabra. El problema de estas personas que no ponen atención a la palabra, pues es que pues no hay cimiento, o sea, no pueden tener fe si no están recibiendo palabra, ¿verdad?
la segunda clasificación, los de sobre la roca. La piedra, perdón, los que caen sobre la piedra. El problema de ellos es que dice aquí que no tienen raíz. Esto significa que no tienen un cimiento profundo, ¿verdad? Entonces, dice este texto que estos son de poca duración, que en cuanto viene una prueba, se apartan, se van. Son como muchas personas que llegan a las iglesias, y basta cualquier cosita para que se ofendan. Todo les ofende. Les ofende que alguien los miró feo. Les ofende que alguien no los miró. Les ofende que el pastor no los saludó. Les ofende que porque mi silla está chueca y que todo les ofende. Son el tipo de personas que buscan cualquier pretexto para dejar de asistir a la iglesia, para dejar de orar, para dejar de leer la Biblia. Basta cualquier tontería para que ellos se olviden que Jesucristo dio por ellos su vida por ellos en la cruz. Se olvidan de que Jesucristo los libró de irse al infierno, y se olvidan de que Jesucristo, de que Dios mismo los hizo parte de su familia. Ah, pero como el hermano me miró feo, pues ya me voy muy ofendido. Entonces están viniendo con un cimiento incorrecto, porque están viniendo a buscar al hombre, al ser humano. Se están fijando en lo que hacen los seres humanos y no se están cimentando en lo verdadero, en la palabra de Dios. El día que usted vaya a un lugar en donde lo que se habla no es palabra de Dios, sino palabra de hombre, entonces sí váyase muy ofendido. Pero mientras se abre palabra de Dios, no hay motivo. No hay motivo. Ahora, ¿cuál es la tercera clasificación? Los que caen entre los espinos. Dice aquí que los afanes los ahogan. Aquí habla de las personas que lo único que les importa son las cosas físicas y las materiales. Lo único que les importa es trabajar, ahorrar y irse a pasear y disfrutar la vida. Dice, la enseñanza es que todo este tipo de cosas, que son afanes, que son vanas y vacías, estas cosas lo que hacen es robarle todo su tiempo y todas sus fuerzas. Entonces acaban ahogando la palabra que usted recibe, porque está tan ocupado haciendo un montón de cosas que entonces ya no le queda tiempo para dedicarse a las cosas espirituales, ¿verdad? Porque tenemos un montón de pretextos para no orar, para no leer la Biblia, para no venir a la iglesia inclusive. Hay un montón de razones. Porque, es que llegó mi familiar, es que hoy me tocó trabajar, es que tengo que ganar dinero. Entonces, cuidado, porque los afanes, dice aquí, que estorban una buena cimentación. Ahora sigue el premio, porque Jesucristo al dar esta enseñanza no quiso nada más decir lo que no se debe de hacer, sino que nos dejó lo que sí se debe de hacer, en cómo es la manera correcta de cimentarse, la manera. ¿Qué tipo de terreno tenemos que hacer para que nuestra vida sea una edificación fuerte? ¿Qué tipo de terreno que tenemos que ser? Aparte de ser un terreno limpio, dice aquí, tenemos que ser buena tierra, ¿verdad? La buena tierra, ¿qué es lo que hace? Como ya ha sido limpiado de todo, cuando cae una semilla, cuando cae la palabra de Dios, penetra hasta lo más profundo, ahonda, ¿sí? Queda bien cimentada esa semilla, entonces, pues ya ni el enemigo se la puede robar, ni le va a faltar tierra para enraizar, ¿verdad? Porque es el problema de los de la piedra, que no podían tener
raíz. Y dice aquí que este tipo de fruto persevera, es decir, esto nos habla de un crecimiento continuo, ¿sí? Fíjese, en los de la clasificación anterior, los espinos que los ahogan, estas son las personas que no importa cuántos años tengan de ser cristianos, nunca crecen. No crecen, se atoran, se conforman con solo venir a la iglesia los domingos. Pero en contraste, los de la buena tierra son los que crecen y crecen y crecen y crecen. Al pasar los años van madurando cada vez más. Dan fruto. Dan fruto, exactamente. Entonces, note usted que solo la buena tierra es la que retiene lo que se necesita para tener un buen cimiento, que es la palabra de Dios. Ahora, cuando no somos buena tierra, porque ¿qué más quisiéramos que todo ser esa buena tierra que dé fruto al 100%, ¿verdad? Pero desgraciadamente la mayoría tenemos todavía por ahí muchas raicitas, algunas basuritas por ahí que todavía, ¿verdad?, nos están dando lata en nuestro terreno. Entonces, cuando no tenemos o cuando no somos esa buena tierra, todas esas cosas están impidiendo que la palabra de Dios penetre y arraigue hasta lo más profundo, y entonces por eso, antes de edificar en nuestra vida, Dios tiene que venir y quitar toda esa basura que se ha acumulado. Tiene que quitar todo lo que impida que la construcción sea fuerte y firme. Entonces, fíjese, todos sabemos que para construir, como ya lo he estado comentando, pues se tiene que poner un cimiento, ¿verdad? Bueno, el problema es que muchos cristianos empiezan a edificar, o sea, le quieren agregar cosas a su vida espiritual. Quieren empezar a edificar, pero jamás ahondaron y jamás cimentaron. Resulta que muchos cristianos han estado edificando sobre un montón de basura. ¿Y qué va a pasar cuando venga una tormenta? ¿Qué va a pasar con esa edificación? No va a resistir, porque el cimiento no es bueno. Entonces, pues de repente tiene que hacer aparición Dios y decir, a ver, ¿qué hace esto aquí? ¿Qué hace esto aquí? ¿Qué hace esto aquí? ¿No? Y tiene que empezar a venir y quitarnos un montón de cositas. Entonces, pues yo creo que es mejor que desde el principio, pues empecemos a rascarle nosotros mismos a ver qué hay ahí y a quitarlo. ¿Para qué? Para que no construyamos de balde. Porque cualquier cosa que hayamos edificado que no tenga un buen cimiento, híjole, ¿qué creen? Se va a tener que quitar. Porque no hay manera de limpiar abajo sin quitarlo de arriba. Entonces, mire, dice ahí en Eclesiastés capítulo 3, los versículos 2 y 3 voy a leer. Eclesiastés 3 dice que hay un tiempo de nacer y un tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar. Entonces, este texto en Eclesiastés nos revela que así como hay un tiempo apropiado para plantar y para edificar, así también existen tiempos en los que lo mejor es arrancar y destruir. Lo dice aquí. Entonces, yo sé que estas dos palabras son muy fuertes, arrancar y destruir. Son palabras que no suenan bien,
Sin embargo, no forzosamente son malas. Depende de lo que se vaya a arrancar y a destruir, ¿verdad? Obviamente no vamos a destruir lo bueno. Entonces, pero lo cierto es que para edificar, primero hay que despejar el terreno. Entonces, antes de edificar hay que destruir, hay que arrancar. Y ese es el tiempo. El tiempo para arrancar y para destruir es antes de edificar. Antes. ¿Sí? De hecho, en el texto, en el versículo 3, allí dice, antes del tiempo de edificar, ¿qué está? Arrancar. El tiempo de destruir. Antes de que Dios nos mande edificar, nos manda destruir. ¿Por qué? Porque primero hay que hacer limpieza. Primero limpia tu terreno. Primero limpia tu terreno y ya después empieza el de Eclesiastés 3:3 es antes de edificar, primero limpia, ¿verdad? Primero destruye cualquier cosa que vaya a obstaculizar una buena cimentación. Entonces, por eso es que Dios, antes de edificar en nuestra vida, como les comentaba, lo que hace es limpiar nuestra tierra y quita todo aquello que haya quedado por ahí escondidito. Y Él nos purifica, lo pasa todo como por una coladera, por un sedazo, y dice, a ver, ¿qué cosas sí pasa y qué cosas no pasa? Y hay muchas cosas que se quedan atoradas y pues se van para la basura, ¿verdad? Entonces, todo lo que en nuestra vida que no sea bueno y recto delante de Dios, y todo lo que no sirva para edificar y bendecir, va a ser arrancado y destruido. Hasta que en nuestra vida quede solamente eso, lo bueno, lo recto, lo que sirve para edificar y lo que sirve para bendecir. Entonces, cuando de repente a usted le suceda que de repente Dios le quita algo, o bueno, a lo mejor no es, usted no piensa que es Dios, simplemente usted pierde algo. No sé, puede ser desde el celular hasta el trabajo. Algunos, en casos muy fuertes, inclusive puede ser hasta un familiar que le ha estado obstaculizando para crecer. Cuidado. Esto pasa también luego cuando idolatramos personas, ¿verdad? Entonces, cuando de repente usted pierda algo, no empiece ahí con el rebelde contestón de ¡ay, Señor, ¿por qué me quitaste esto si yo soy tu hija? ¿Por qué permitiste que a mí me quitaran esto? No. Le voy a decir cuál es la respuesta de Dios en algunas ocasiones, no siempre. En algunas ocasiones la respuesta de Dios es, ay, hijito, te lo tuve que quitar porque te estaba estorbando, te estaba quitando mucho el tiempo. Por eso perdiste el celular, por eso se te descompuso. Porque por culpa de esa cosa no leías ya la Biblia. Ups, ¿verdad? Ahora, ahí en la segunda carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 1, dice, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces, mire, tanto la parábola de la casa sobre la roca como la parábola del sembrador, el secreto del éxito consiste en una cosa, en ahondar, ¿sí o no? En ambas cosas, el secreto está en ahondar, en permitir que Dios nos cimiente en lo más hondo. Y antes de pasar al siguiente punto, quiero que note este detalle, que de la misma forma, en ambos textos, tanto en el de Lucas 6 como en el de Lucas 8, en ambos textos, el elemento que se usa para que haya un
una cimentación o un crecimiento correcto es la palabra de Dios. Así es. Ese es el secreto. La palabra de Dios. Pues, acuérdese el texto que le leí en Romanos 17, que la fe viene por el oír, La palabra y el oír, ¿qué cosa? Los chismes, el noticiero. No, oír la palabra de Dios. Ahora, fíjese cómo también en el Salmo 119:9 dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Y dice: con guardar su palabra. Aquí nos lo está diciendo. ¿Quieres limpiar tu terreno? ¿Quieres purificarte, como lo decía en el texto que también acabo de leer? Dice, ¿qué tienes que hacer? Guarda la palabra de Dios. ¿Y qué tiene que hacer usted para guardar la palabra de Dios? Pues la tiene que leer para empezar, ¿verdad? Porque si no la lee, ¿cómo la va a obedecer? Por supuesto, ¿verdad? Ahora, fíjese, en el primer libro de los Reyes, capítulo 11, versículo 38, Dios le dice algo al rey Salomón. Le dice: si prestares oído a todas las cosas que te mandare, y anduvieres en mis caminos, e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo, yo estaré contigo y te edificaré casa firme, como la edifiqué a David, y yo te entregaré a Israel. Entonces, note la promesa de Dios. Si tú te cimientas en mi palabra, si guardas mi palabra, si obedeces mis mandamientos, yo me encargo de que tu casa sea firme. Amén. Es una promesa. Es una promesa preciosa. Apúntela, póngale corazoncitos alrededor de ese versículo. El primer libro de los Reyes, capítulo 11, versículo 38. Es una promesa de Dios. Ahora, Dios está expresando que lo que le agrada a Él y lo que es mejor y correcto está ¿en dónde? En la Biblia, en su palabra, ¿verdad? Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es precisamente leer la Biblia y comparar nuestra vida con lo que dice ahí. Sí, no se trata de que usted venga a escuchar mensajes o de que usted lee la Biblia y dice: ay, esto es para mi esposo, esto es para mi hijo, esto es para mi vecino. No. Compare su vida con la palabra y haga un esfuerzo diario por parecerse cada vez más a lo que Dios nos muestra aquí. Esa es la manera de irnos purificando, de ir cimentando correctamente, ¿sí? Ahora, en este versículo que leímos al principio, Lucas 6:48, dice que lo segundo que hizo el hombre, dice que cavó y ahondó, y luego dice que puso el fundamento, ¿dónde? ¿En la arena? ¿En la tierra? No, sobre la roca. ¿Sí? La roca representa algo firme, algo que no se mueve, algo que permanece, en oposición a la arena, a la tierra, que son cosas que se pueden mover fácilmente, ¿verdad? Que no perduran, no permanecen. Entonces, ya lo le dije hace ratito, si queremos convertirnos en edificaciones altas y estables, debemos de estar cimentados hasta abajo de toda esa tierra. Tenemos que encontrar la roca. Ahora, yo creo que muchos conocen este texto, Mateo capítulo 16, los versículos del 15 al 18. Jesucristo le hace una pregunta a sus discípulos y les dice: ¿ustedes quién dicen que soy yo? Y entonces el apóstol Pedro le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesucristo le dice: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo.
Y luego le dice en el versículo 18, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ahora, en este versículo 18 hay dos palabras que han generado confusión a lo largo de los siglos. La palabra Petrus y la palabra Petra, porque así es como está en el original en griego. Cuando le dice tú eres Pedro, tú eres Petrus. Petrus significa piedra. Y luego le dice, y sobre esta Petra, es decir, sobre esta roca, edificaré mi iglesia. Así que la iglesia no está cimentada sobre Petrus, sino sobre la Petra. ¿Cuál es la roca? La roca es la afirmación que Pedro hace en el versículo 16. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa es la Petra. La piedra, la roca sobre la que debe estar cimentada nuestra fe, nuestra vida entera. Esa piedra que nos va a sostener ante cualquier temblor, ante cualquier tormenta. Esa piedra es saber y reconocer que solo Jesucristo es Dios, que solo Él es nuestro Salvador, que no necesitamos otros intercesores, otros intermediarios por ahí. No necesitamos estar cimentados sobre palabras de seres humanos, sobre doctrinas de hombres, sobre rudimentos del mundo, sobre filosofías y huecas sutilezas. Nuestra vida tiene que estar cimentada sobre la roca firme, la única roca eterna que se llama Jesucristo. Esa es la roca eterna. Esa es la roca en la que debemos cimentar nuestra vida. Si es que queremos soportar cualquier crisis que pueda llegar a nuestra vida, porque pues ya lo sabemos, ¿verdad? Mientras estemos en este mundo tendremos aflicción, desgraciadamente. Entonces, fíjese, Jesucristo le dijo a Pedro, y yo te digo que sobre esta roca edificaré mi iglesia. Es decir, si no es sobre esta roca, yo no voy a edificar. Así que si no tenemos el cimiento correcto, pues usted está edificando de balde. ¿Por qué? Porque en el Salmo 127:1 dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los edificadores. En vano. Está edificando de balde. Si su cimiento no es la roca, entonces Cristo no edifica. Y si Cristo no edifica, pues en vano está trabajando. ¿Cierto? Entonces, el mejor cimiento para nuestra vida, para nuestra fe, es una fe basada en la roca. Y dice, ya para concluir, Salmo 125:1 dice, los que confían en Jehová son como el monte Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. ¿Usted quiere ser así? Amén. ¿Quiere ser de los que dicen, tengo una fe tan fuerte que diga, a mí me venga lo que me venga, yo no me muevo, yo permanezco para siempre firme en Dios? Yo quiero ser una buena tierra, ¿verdad? Que permita que la semilla llegue a lo profundo, que dé ese crecimiento y que permita que crezca esa planta y que dé fruto al 100%, ¿verdad? Entonces, recuerde siempre que el propósito de Dios es que usted sea un edificio alto, muy alto. Así que prepárese, porque hay que cavar muy profundo. Amén. Mientras más alto, más profundo. Recuerde eso siempre.